Bueno, ¿qué tal? Otra vez en línea para ver terminar el tema de partes. Eh, en el capítulo de partes no está el tema del litisconsorcio, está en el capítulo que sigue, que es el de procesos con sujetos múltiples. Ahí Palacio arranca o comienza hablando de litisconsorcio. Al hablar de litisconsorcio, lo que hay que tener en cuenta es el principio del cual ya hablamos, de dualidad. El principio de dualidad es el que determina que el proceso está compuesto solo por dos partes, una actora, una demandada, no hay más partes. Con independencia de que en la condición de actora o de demandada puede haber más de un sujeto procesal, puede haber más de una persona. El litisconsorcio se va a generar o puede existir, o puede haber, o sea, el litisconsorcio precisamente es esto, de que exista eh, más de un sujeto procesal en la condición de actora demandada o ambas. Eh, para que haya litisconsorcio tiene que haber los sujetos que integran el proceso y que integran la condición de actor o de demandada, tienen que formar parte de una relación única, una relación jurídica única, o bien tiene que haber conexidad entre las distintas pretensiones. Entonces tiene que haber un elemento aglutinante. Si no hay algo que los conecte, no puede haber litisconsorcio. Modificamos la tecnología, ahora tenemos, me había olvidado que teníamos esto de los cuadritos. Bueno, ahí está la definición que dice que hay litisconsorcio cuando hay varios sujetos en la condición de parte. No nos suma nada de lo que ya dijimos. El litisconsorcio va a tener tres clasificaciones, básicamente, de acuerdo a la concepción que le da Palacio. Por su ubicación, por el momento en que se genera y no lo dice Palacio, pero es por la fuente. Esto es qué es lo que puede originar el litisconsorcio. Por su ubicación, el litisconsorcio, esto es bastante básico, bastante elemental, puede ser activo, pasivo o mixto. Esto quiere decir, va a ser activo cuando haya varios sujetos en la condición de actora, va a ser pasivo cuando haya varios sujetos en la condición de demandada y mixto cuando se presenten en ambas partes. El momento de su generación va a determinar que el litisconsorcio sea originario o sobreviviente. Esto quiere decir, desde el momento en que se demanda, en el momento mismo en que se demanda, el litisconsorcio ya está generado porque la parte actora está compuesta por varios sujetos, varias personas demandan a alguien, o una persona demanda a varias personas como demandados, o varios demandan a varios. Entonces, originariamente ya este litisconsorcio existe desde el momento mismo en que se inicia el proceso, en que se interpone la demanda. Pero el litisconsorcio también puede ser sobreviniente. Esto quiere decir que el litisconsorcio se genera a posterioridad porque se incorpora algún sujeto por alguna vía, como puede ser la acumulación de procesos, o bien por la intervención de terceros que pide, supongamos, el demandado. Se presenta y dice, esta contienda no es conmigo solo, yo no soy el responsable de esto, sino que el responsable de este hecho es el tercero aquel. Entonces, yo lo cito para que se venga a incorporar en la condición de demandado y que en su momento la demanda se le haga efectiva a él y no a mí. Entonces, ese proceso que originariamente tenía un sujeto en la condición de actora, un sujeto en la condición de demandada, ahora tiene un actor, un sujeto en la condición de parte actora y dos sujetos en la condición de demandada porque el demandado incorporó a un tercero, que era tercero, ahora se transforma en parte, para que venga a integrar la parte demandada con él y compongan un litisconsorcio. Y finalmente, y este es el punto verdaderamente en cuestión o álgido del litisconsorcio, digamos, es lo más difícil de entender. Cuando uno lo quiere explicar por primera vez, ¿no? ¿Qué es lo que puede originar el litisconsorcio? El litisconsorcio, una de dos, o va a estar determinado por la ley misma. En el artículo 89 vamos a encontrar lo que se conoce la figura como integración de litis, que el juez puede convocar a alguien que no ha sido demandado o no ha sido actor, pero que por la relación jurídica esa litis debe ser integrada con ese tercero necesariamente, o bien el litisconsorcio puede generarse por la voluntad de las partes. Esto es, o puede ser facultativo o puede ser necesario u obligado. Va a ser facultativo
cuando obviamente va a depender de la voluntad de las partes, el actor puede elegir no demandar a alguien en esos casos o puede demandar a varios. Esto es algo que depende de él. ¿Y qué es lo que va a ser necesario para poder integrar un litisconsorcio? Bueno, volvemos a cuáles son los elementos necesarios para que exista un litisconsorcio. Va a ser necesaria la existencia de conexidad entre esa pretensión que se deduce contra esos dos sujetos en razón de el objeto o la causa o ambos elementos. Esto es, el objeto es el mismo, lo que se persigue obtener es lo mismo, o bien la causa es la misma o tiene varios elementos en común. Sí, hay varios elementos que están relacionados. Hay conexidad básicamente cuando existen elementos en común entre distintas pretensiones, entre el objeto, la causa o los sujetos. Bueno, acá los sujetos no van a estar porque yo estoy demandando a dos sujetos, entonces tengo que encontrar cuáles son los elementos que los hermanan, que los transforman en comunes. Esto es, cuáles son las cosas que tienen en común esos sujetos. Bueno, lo que tienen en común o será el objeto o será la causa, que son los hechos, ¿sí? El caso típico, podemos decir que uno de los casos típicos es un accidente de tránsito ocurrido a bordo de un accidente de tránsito no, sino una demanda de daños y perjuicios, una acción de resarcitoria por daños y perjuicios, se persigue una indemnización de varias personas por daños ocasionados a bordo de un transporte público. Entonces, el actor puede demandar, tiene la opción de demandar, supongamos, al chofer, a la empresa de transporte, al dueño de la unidad de transporte, a la compañía aseguradora. Esto es, en todos esos casos el actor va a elegir. En el caso de la compañía aseguradora es un tanto distinto, pero supongamos que tenemos estos tres sujetos: el chofer, la empresa de transporte, el dueño del colectivo. El actor puede elegir demandar al chofer o a la empresa de transporte o a la empresa de al dueño de la unidad de transporte, o a los tres juntos o a dos. Es una opción de él. Esto no, está determinado sencillamente por su voluntad. ¿Podría demandarse de manera separada? Sí, podría hacerse. El problema que se va a generar después de eso es que para evitar el dictado de sentencias contradictorias es posible que se decrete la acumulación de esos procesos. Pero el actor puede elegir no demandar alguno de estos. Puede suceder eso, porque esto depende de su voluntad. Esto es, nadie impediría que se dicte sentencia solo contra uno de esos sujetos, ¿sí? Nada lo impediría. Ahora, en el caso del litisconsorcio necesario, lo que va a pasar es que el juez no va a poder dictar sentencia si no se integra la litis con todos los que componen esa relación jurídica, porque si dictara sentencia respecto del pedido que formula el actor, entonces alcanzaría necesariamente a ese otro que no tomó parte del proceso. Por ejemplo, si se quisiera dividir un condominio, esto es, si tenemos, por ejemplo, un inmueble que es propiedad de 4 personas, yo no puedo elegir demandar por división de condominio solo a 2 porque estoy peleado con esos, sino que tengo que demandar a los otros 4 que componen ese condominio. ¿Por qué? Porque cuando se dicte la sentencia tiene el efecto de extinguir el condominio. Entonces, si yo extingo el condominio, no puedo integrar un proceso solo con 2 personas de ese condominio porque la sentencia va a alcanzar a los otros 2 también. Entonces, por un elemental principio de defensa en juicio, poniendo en juego otra vez el principio de contradicción o bilateralidad que vimos, sabemos que necesariamente para poder dictar esa sentencia, el juez tiene que integrar la litis con esas otras personas. Entonces, en ese caso, el litisconsorcio es necesario porque la naturaleza de la relación jurídica y lo que se está pretendiendo obligan a que se integre la litis con esos que no fueron llamados a proceso originariamente. Bueno, espero que se haya entendido esto. El resto corre por su cuenta. Nos vemos la próxima.